Muy buenas noches, amigos y compañeros de esta Casa del Pueblo de Miraflores. Bienvenidos, como siempre, a una jornada más de política y de temas culturales, como acostumbramos a manejar aquí en esta Casa del Pueblo. En esta oportunidad tenemos un motivo muy importante de celebración que va a ser expuesto por nuestro compañero Félix Manrique. Hoy 26 de junio precisamente se celebra el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas y el uso indebido de estas sustancias, por supuesto. Ya tiene algunos años, se promulgó el año 1987, nuestro primer gobierno, coincidentemente, entiendo que fue suscrito también la moción por el Perú en las Naciones Unidas, como que ha sido de ahí partiendo esa resolución. Pero todas esas cosas lo va a comentar con más detalle nuestro querido compañero Félix. Pero antes de dar inicio a esta exposición, quisiera saludar a Mari Lanata, nuestra secretaria nacional de Deportes, y va a hacer un saludo también ella, ¿no? Mari, por favor. Muchas gracias, compañeros, pero antes yo les invito a ponerse de pie. Tenemos que saludar a nuestro compañero jefe. Compañero Víctor Raúl. Presente. Gracias. Se pueden sentar. Mis queridos compañeros, como ustedes sabrán, soy candidata a la alcaldía distrital de Jesús María, pero también soy secretaria nacional de Asuntos Deportivos. Y el deporte está muy unido a la lucha contra las drogas. Nosotros tenemos que ver una nueva vida política y un nuevo futuro. Hoy, 26 de junio, el mundo entero se une en diversas ceremonias para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Este tema lo habla muy bien el compañero Félix Manrique, que es el presidente del Círculo Cultural de Jesús María, y el compañero Luis Lindo también. Yo sé que él estamos muy agradecidos por habernos cedido su casa, ¿no?, en esta conferencia como secretario del comité partidario de Miraflores, porque antes era comité distrital, ahora es comité partidario, ha cambiado. Bueno, mis queridos compañeros, en este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, no es una efeméride más en el calendario, es un llamado urgente a la acción política, una fecha para investigar lo que se ha hecho y sobre todo para corregir el rumbo frente a una problemática que golpea a nuestra sociedad, para enfrentar una terrible realidad que ignora fronteras, ideologías y clases sociales: el consumo de drogas. Durante décadas, el enfoque tradicional ante el flagelo de las drogas se limitó a la persecución del eslabón más débil, el que consume. Porque una cosa es el que consume y otra cosa es el que trafica, el narcotraficante, ¿no? Hoy sabemos que esta estrategia ha fracasado. El problema mundial de las drogas no se resuelve escondiendo a los más débiles en las prisiones, ¿no?, sino devolviéndoles la dignidad como sujetos de derecho y de salud pública. Es hora de cambiar el futuro y el rumbo. El consumo de drogas no es solamente un asunto de seguridad, es el desafío político más urgente de nuestra salud pública y de nuestra justicia social. Esto es un llamado a la acción. Una nación fuerte no se mide por el tamaño de sus prisiones, sino por la calidad de sus escuelas, los hospitales. Mis queridos compañeros, ustedes también, los de la mesa de honor, sabemos que necesitamos leyes presupuestarias reales que financien la prevención en las aulas y la rehabilitación accesible a todos, y no solamente para quienes lo pueden pagar. La inacción política es complicidad con el crimen organizado, por supuesto, porque quien calla otorga y el narcotráfico cunde por todas partes. Elegimos recuperar nuestras calles,
sanar a nuestras familias y devolverle la esperanza a nuestra juventud. Transformemos el miedo en políticas públicas y valientes, ¿no? Esto es muy importante. Las políticas públicas están hechas para, ¿cómo les diré? Son diseñadas específicamente para las personas, ponen primero a las personas. Nosotros debemos sustituir aquí el castigo y la discriminación por tratamientos accesibles, científicos y compasivos para aquellas personas drogadictas, no para los narcotraficantes, para ellos que les caiga todo el peso de la ley. La inversión está en el origen. Cada recurso invertido en educación, en deporte y en empleo juvenil recupera un espacio que hoy domina el narcotráfico. Sí, compañeros, el verdadero golpe debe dirigirse a las estructuras financieras de las mafias, no a los eslabones débiles. El esfuerzo policial y judicial debe dirigirse con firmeza hacia el lavado de activos, la corrupción institucional y las grandes redes del tráfico ilícito que financian las violencias en nuestras calles. Es nuestro compromiso político, yo como candidata a la alcaldía de Jesús María, el asumir el control de esta crisis como una decisión estrictamente política. Significa decidir dónde ponemos los recursos del Estado. Una sociedad verdaderamente fuerte y responsable no es la que criminaliza, sino la que ofrece alternativas de vida viable y oportunidades reales de desarrollo. Compañeros, en este Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, reafirmemos el compromiso para gobernar con eficiencia, justicia social y empatía. No dejemos a nadie solo en la vulnerabilidad. Rompamos las cadenas de la adicción, construyendo un entorno donde realmente valga la pena vivir en libertad. Gracias, compañeros. Y a la droga, dile no. Al deporte, dile sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nelly, por tu mensaje, por tu saludo y tu reflexión. Félix, tenemos un invitado, creo, hoy día. ¿Tienes? Sí. Sí, perdón, pasa. Jorge Santamaría, ¿cierto? Sí, por favor. Adelante. El señor Jorge Santamaría es pastor de la iglesia El Camino de Surquillo y nos va a brindar un testimonio de terapia de fe. Es el invitado especial del compañero Félix. Buenas noches. Mi querido compañero Luis Fernando Lindo Moscoso, secretario distrital del Comité Partidario de Miraflores. Gracias por esa hospitalidad que nos das al estar presente en este recinto que es la Casa del Pueblo de Miraflores. Así también mi querida compañera María Nata, dirigente nacional y candidata a la Municipalidad de Jesús María. A ustedes los presentes que nos honran con su asistencia para participar en esta magnífica fecha que muy pocos conocen, pero que ahora cuando me toque exponer lo voy a detallar de una forma más amplia. Pero antes de eso quería invitar aquí a Jorge Santamaría, quien es pastor de la iglesia El Camino de Surquillo y Oasis de Villa El Salvador, quien va a exponer en su experiencia de vida una terapia de fe, cómo él pudo salir de este problema cuando ingresó, pero que con la fuerza de voluntad y el amor a Dios lo pudo lograr. Entonces lo recibimos con esas palmas para poder dar inicio a su testimonio. Bien, muchísimas gracias, muy buenas noches. Quiero ser honesto. Por lo general, a una invitación de esta índole, uno normalmente viene en un saquito, una corbatita. Y bueno, lo manifiesto con honestidad. La verdad que me confundí en la agenda y
lo tenía agendado para el día de mañana, sábado. Pero qué bueno que el tiempo ha sido prudencial y puede estar aquí yo presente, contribuir en algo si sirve el testimonio. Sé que hoy es una fecha especial en cuanto a esta lucha y ciertamente yo tengo 62 años de edad. He tenido problemas de adicción desde los 14 años aproximadamente hasta los 33. He trabajado en radio, en publicidad, he estado involucrado en negocios, viajes y muchas cosas buenas de la vida, pero siempre acompañado del consumo de drogas, que en primera instancia lo que muchos consumidores de drogas creen o creemos poniéndome en esos tiempos es que todo lo tenemos bajo control, ¿no? Porque yo asistía a mis programas de radio y todo, igualmente consumía marihuana, consumía otras sustancias de poco a poco y aparentemente pues lo tenía todo bajo control, pero llegó el momento en que comencé a decaer más y más y más hasta donde ya no tenía el control, ¿no? ni de mis propios horarios, porque llegaba un momento en que más o menos 11, 12 del día me dolía el estómago, me sudaba las manos y yo me preocupaba porque antes que me tenga esa crisis de angustia, comer algo, ¿no? Pero no, a veces me ganaba y poco a poco me fui perdiendo peso y todo eso. Y de ahí comencé también a darme cuenta que estaba perdiendo la razón, hacía cosas incoherentes. Y bueno, para esto yo ya estaba casado, tenía 3 hijos, quienes sufrían. Obviamente para nadie creo que es grato recordar esto, pero vale la pena, porque sabemos que hay muchas creencias de que el drogadicto no cambia. Inclusive estando en un centro de rehabilitación, muchas veces te dicen que el drogadicto es para siempre cuando es terapéutico, en algunos casos, así como en programas de alcoholismo y todo eso, ¿no? Que uno tiene que considerarse drogadicto siempre. Bueno, lo cierto es que yo estaba perdiendo la razón y me di cuenta porque un día cruzaba yo la calle y mi hijo mayor estaba jugando pelota y pasó por acá la pelota así y yo estaba bajo los efectos de droga y me asusté tanto que los niños se burlaron y yo me sentí impotente, comencé a sentirme mal y yo tenía una hijita que recién tenía poco tiempo, tenía 2 años y decían que cuando nazca esa hija que yo iba a cambiar. Yo vivía en Surquillo, hoy también vivo en Surquillo. La familia quiso sacarme de Surquillo porque decía que acá había mucha droga y para yo poder de alguna manera ayudarme, apoyarme, ¿no? Pero tampoco luego la familia también igual, la verdad es que cuando uno se pone como un flagelo, la familia también se cansa y en muchos casos te dan la espalda. Y bueno, lo cierto es que en esta condición ya prácticamente de locura, porque cuando yo consumía veía cosas y comencé a pensar en mi hija, ¿no? Decía, si cuando yo crezca, ¿cómo voy a hacer respetar a mi hija? Entonces mejor, si no voy a poder hacer eso, mejor que yo me muera. Entonces decidí quitarme la vida. En ese tiempo todavía no existía el Larcomar. Cuando iba a la playa veía esa pendiente y decía, acá me voy a aventar el día que quiera, que vea que es el momento ya de suicidarme. Y consumía marihuana y cocaína, ¿no? Ambos, y lo hacía todos los días ya mucho tiempo. Aproximadamente estaba en una crisis así de un consumo como de 2 años, así, de esa manera extrema, ¿no? Como 2 años. Entonces yo salía de mi casa, vivía en una quinta, dejaba la puerta semiabierta, y lo triste es que la familia se acostumbra. Y triste es cuando una familia de escasos recursos
porque yo de todas maneras cumplía levemente con mis diarios, con mis costos. Nunca entré a la delincuencia de robar eso, porque sabía vender, siempre sabía vender y ganarme algunos soles, ¿no? Pero lo que primero aseguraba mis diarios y luego la droga, ¿no? Es la pura verdad. Pero lo más triste era que cuando se dormía mi esposa, yo lo que le había estaba buscando dónde había guardado la plata para sacarme y volverme a consumir. Realmente era triste. Vivíamos en un cuarto en donde teníamos un solo caño había. Los vecinos sacaban agua con balde y llevaban ese cuarto. No daba para más. Luego que había trabajado en radio, había tenido otra vida, ¿no? Entonces yo entraba, preparaba, salía a la puerta de la quinta, consumía un poquito, me volvía a entrar y ya la familia estaba durmiendo, pero imagínense ustedes todo ese daño, ¿no? Uno entraba de todas maneras con esa carga de humo y todo eso. Pero lo cierto es que dije, hoy me voy a matar. Entonces yo regresé y entré pues a un cuartito pequeñito que había, era un cuarto y un cuartito pequeñito donde era la cocinita, ¿no? Y cuando yo quería escribir una carta para salir y de pronto pensé, ahorita se despierta mi esposa, se despierta mi suegra, porque en ese cuarto vivía mi esposa, mi suegra y mis 3 hijos, todos vivíamos en el cuarto. Entonces dije, no, mejor voy a arrancar la hoja y allá voy a terminar de escribirla y ya en el bolsillo me encontrarán con la carta, ¿no? Pero cuando yo entré y vi a mi hijita que estaba llorando y tenía la carita así como cuando con la tierra, las manos suyas se limpian y queda estirada de las lágrimas, ahí es que decidí matar. Y me dijo, papito, si sigues fumando te vas a morir. Tenía 2 años, 3 años, pero eso me dijo, no sé si le habían enseñado mi esposa, no sé qué era, pero ahí es que decidí, ¿no? Entonces cuando yo salí, mi hija ya no estaba ahí. Y ya yo la busqué porque yo quería darle un beso antes de irme. Yo estaba en la cama entre mi esposa y mi hijo el segundo, porque el otro dormía en un mueble chico. Entonces cuando vi eso y fui a quererle dar el beso en la cara, yo levanté el hombro así, dio la vuelta de uno como un muñeco y su carita la tenía limpia, o sea, no estaba sucia, no estaba limpia. Entonces yo en ese momento entró como en shock porque yo había hablado con ella y me había dicho de que no fumara, que me iba a morir, estaba llorando y ahí no tenía nada en la cara. Entonces para mí fue la respuesta de Dios, ¿no? Pero para esto, obviamente, entre todas las formas que mi esposa pues me amaba, no, porque hasta mi propia hermana le dijo que me dejara, que yo nunca iba a cambiar, que me vaya, que se vaya. Y bueno, ella se entregó al Señor, fue a la comunidad de Agua Viva. La había invitado un tío también que tenía problemas de alcohol, golpeaba a su esposa y pronto cambió y bueno, eso le dio una ligera esperanza, ¿no? Yo fui, hice mi confesión de fe y todo, pero mentira, porque yo seguía en lo mismo, ¿no? Si no, mi esposa se iba a las células, se iba a la oración, todo, yo me quedaba en la casa y peor, cerraba la puerta, se iba con mis hijos, ¿no? Mi suegra era el testigo de Jehová, se iba a otro templo, yo me quedaba solo en la casa y peor, lo hacía, ¿no? Pero lo cierto es que había un grupo de personas que estaban orando por mí y yo había hecho la declaración de fe. Entonces, en ese momento que yo iba a escribir la carta, había una lucha de emociones en mi interior. Es que cuando uno va a quitarse la vida y uno es consciente de lo que va a hacer, de todas maneras uno quiere aferrarse, ¿no? Uno recuerda los buenos momentos, ¿por qué tuve que terminar así? Entonces, bueno, yo dije, Dios mío, ayúdame, me voy a matar. Bueno, y lo que vi fue eso, y regresé, me arrodillé, lloré, quería cambiar.
Y eso es lo que todos sienten, todos los que tienen problemas de drogas. Ellos quieren cambiar, pero muchas veces no hay esa ayuda, ¿no? Porque hasta un cierto punto tú sientes un apoyo, pero llega un momento en que la gente te dice, no, este nunca va a cambiar, déjalo, vamos con otro que sí tenga la voluntad. Que realmente yo ahí no tenía voluntad. Y yo solamente quiero leer este pasaje bíblico, quiero hacerlo de una manera, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que Dios ciertamente escoge lo que no es para hacer, para mostrar su poder. Yo trato de compartir este testimonio no a manera de prédica, porque como me presentó como pastor, yo sé que es una reunión, entiendo, diferente, pero fue Dios quien me dio esa terapia, porque ahí no terminó la cosa. Lo interesante y lo impactante de esto es que yo al día siguiente, yo esperaba eso, salí de mi casa y nadie me iba a creer, yo me quebré, lloré, dije, Dios mío, quiero que me des una oportunidad, quiero a mi familia, quiero recuperarme. Entonces yo salí a trabajar, yo trabajaba en la Vía Expresa vendiendo buses, subía a los buses, vendía ofertitas, jueguitos y cosas, revistas, pero a las 11 ya había avanzado con mi trabajo y ya venía la angustia, ¿no? Yo decía, ¿va a venirme? ¿No va a venirme? Finalmente pasó, terminé el día trabajando, pasó el otro día y no tuve me sentía nuevo. Entonces lo que hice, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces yo había vuelto a nacer. Me sentía tan emocionado porque tenía ganas de hacer las cosas y vendía bastante y veía a mis hijos contentos. Entonces cuando me fui a ver el espejo, después de mucho tiempo, me asusté. Perdón. Estaba totalmente denigrado. Tenía todo esto lleno de llagas. Mis dedos estaban destruidos de lo que me quemaba. Pero bueno, de ahí comenzó la terapia. Y la terapia espiritual, lo que mencionan, la oración. Lo que en algunas terapias se hace el inventario que uno escribe, porque he estado dirigiendo también un grupo de recuperación, celebremos la recuperación. Uno diariamente escribe lo bueno, lo malo que hace y comienzas a autoevaluarte. Entonces yo lo que hacía es escribía una carta a Jesús. Le daba gracias y todos los días, ¿no? Escribía, le contaba la cosa que pasaba, los triunfos, la cosa, lo que quería hacer. Y cuando quería pedirle perdón a todo el mundo. Entonces viajé a Huánuco para pedir perdón a mis padres, a mi hermana, y me fui vendiendo en los carros en el ITE provincial y tenía la voz ronca. Y cuando fui mi hermana me dijo, vamos al hospital, trabajaba ese tiempo ahí en el hospital, y me vio la endocrinóloga, no me acuerdo de especialidad, pero me dijo que tenía una herida grande en la garganta y que necesitaba reposo de voz. Y como se veían los tiempos de Navidad estaban cerca y todo eso, muchas gracias. Entonces yo dije, no puedo descansar, entonces me puse a orar y me dieron como 5 inyecciones, me puse solamente una y yo dije, me regreso a Lima y me fui trabajando y poco a poco me fui recuperando y de pronto en mi casa también ya se dieron cuenta de que las cosas habían cambiado, ¿no? Y bueno, continué mi recuperación de esa manera, pero oración, lectura de la palabra, y esa fue mi recuperación. Y bueno, hoy en día soy agente inmobiliario de una de las oficinas de RIMAX. Y bueno, este año
nominado también como top en mi vida secular, porque yo soy pastor, pero no me dedico, no vivo del ministerio, porque no me dedico tiempo completo a ello. Y pues he visto vidas recuperadas, familias recuperadas, y lo que hacemos es transmitimos lo que hemos vivido, ¿no? Mi esposa, porque también la persona que acompaña a otro adicto también necesita una recuperación, ¿no? Entonces hace un trabajo también de recuperación. Igualmente en la adicción es también prácticamente consciente, pues de alguna forma tú conscientes de lo adicto, lo acompañas, ¿no? Muchas veces equivocadamente, ¿no? Entonces, gracias a Dios hay este tipo de programas en los cuales definitivamente estoy de acuerdo y doy gracias a Dios por estos programas, ¿no? Es un caso que pasó conmigo, es un milagro definitivamente, porque nunca me expliqué lo que pasó con mi hija, ¿no? Obviamente fue Dios obrando. Dios existe y el drogadicto sí cambia. De verdad que sí. Muchas gracias. Gracias Jorge por tu testimonio, y definitivamente fuiste bendecido. Bienvenido a la vida, en el camino del Señor. Bueno, continuamos con esta conferencia, y por favor, acompáñanos. Félix, tiene los minutos por delante para hacer tu exposición sobre el tema. Bueno, los veo muy calladitos, pero bastante atentos. Eso me interesa. Justamente el tema de la conferencia es la prevención del consumo de drogas y los gobiernos locales. Y me dirán ¿por qué? Porque justamente ahora que se avecinan las elecciones regionales y municipales 2026, en la Ley Orgánica de Municipalidades está inserto en el numeral 7, artículo 73 de esta ley, el capítulo del tema de la lucha contra las drogas. En este tema estoy metido durante mucho tiempo investigando y llevando propuestas y alternativas de solución, y he prestado mis servicios en muchas municipalidades haciéndoles consultorías y diseños. Pero lamentablemente, cuando he recorrido a las municipalidades, el alcalde, los regidores, los funcionarios no conocen sobre esta normativa. O sea que la ley lo tienen en la mano, pero desconocen. Es por eso que yo he querido de que ahora que mis compañeros se presentan, y sin egoísmo, ¿por qué no de otros partidos? Porque al final el fin es salvar a la comunidad, sobre todo a la juventud, es que se puedan involucrar en ese tema para que de entrar al gobierno municipal en su calidad de alcalde o regidor, pero como autoridad, puedan velar sobre este tema, lo que es la prevención del consumo de drogas. Pero dirán, Félix, entonces tú eres el único aprista que te dedicas a esta tarea social. Yo le diré una noticia bastante alegre para los apristas, que tampoco lo saben, que siempre lo compartían con una fuente, Carlos Roca Cáceres, y siempre que salía a dar una exposición, él me las alcanzaba. Y en esta oportunidad, también conociendo sobre esta conferencia, me dijo, no te olvides, y me lo volvió a alcanzar. ¿Por qué? Porque el compañero maestro jefe guía, Víctor Raúl Ayla Torre, fue el primer gestor en el Partido Aprista Peruano y en el Perú de lo que se enfrentó a las drogas, y justamente dio su mensaje sobre ese tema, el cual, permítame para darle lectura, lo que él había publicado en un díptico los primeros años de la década del 70, cuando estábamos en el gobierno militar. Mensaje sobre el tema de drogas del compañero Víctor Raúl Ayla de la Torre. Joven, prepárate para la acción y no para el placer. Joven que estudias o trabajas, la droga maldita
nos persigue, nos acecha. Llega en manos del vendedor clandestino que busca enriquecerse con el producto de su delito, merodeando en las cercanías de nuestra fábrica, de nuestro colegio, universidad o taller. El vendedor de la droga tenebrosa nos trae el paquetito, el sobrecito envenenador que nos hará esclavo de su vicio. La droga es originaria del Asia, tal como lo mencionó él. Rechaza la droga, envilecedora. Ella mata tus energías, envilece tu conducta, hace de ti un degenerado sin voluntad ni fe. Ella te ilusiona pasajeramente y cuando pasa te deja un inmenso vacío que no puede llenarse sino con más droga. La droga fue siempre un instrumento de dominación. Viene con el engaño de su mentirosa ilusión que nos atrae, que nos domina y que nos da un concepto falso de la vida y de la felicidad. Y aquí, en nuestros países fáciles de la sugestión y al engaño, la droga se acriolla y se convierte en un tráfico nefasto que acaba con nuestras energías, nuestra salud y fortaleza. El aprismo inició en el Perú la viril cruzada contra la droga maldita. Dice ahí la Torre: ayúdanos en esta campaña contra la decrepitud y el vicio mortal que trae la droga. Alistémonos en las filas de los campeones de la libertad y de la salud. Preparémonos para la acción creadora y vigorosa de la lucha por la justicia. Fe, unión, disciplina y acción. Yo le pregunto, ¿cuántos tenían conocimiento de este díptico que hay en la Torre? Lo había soltado, diríamos así, al inicio de los 70, y les encargó a los dirigentes para que vaya a cada base partidaria y la publiciten. Creo que ninguno, o si de repente habrán muy poquísimos, ¿no? Muy poquísimos. Pero ahí quedó. ¿Por qué? Porque él menciona y saca ese díptico a los inicios del año 70. Porque cuando él crea las universidades populares González Prada, ya los obreros se quejaban que habían vendedores de droga y que merodeaban por los talleres para engañarlos. Ya había una queja. Y es por eso que cuando se funda la FAJ en el año 1934, que es el Frente que es la Federación Aprista Juvenil y que hoy es la Juventud Aprista Peruana, cuyo primer secretario general fue Armando Villanueva del Campo, ya hoy en Viaje a las Estrellas. Ellos emiten en su código un mensaje también, para que vean que el APRA siempre fue gestora y se preocupó por la juventud y sobre ese tema. ¿Y qué dice en el código de la FAC de aquí del Perú? Duerme lo suficiente, no trasnoche. Si deseas, madruga para trabajar. El tabaco te envenena, no fumes. La coca, como todos los tóxicos, mata tu voluntad. No la chaches. El alcohol degenera al individuo, lo deprava, no la bebas. Equilibra tu perfeccionamiento mental y físico. Practica algún deporte, pero recuerda que el deporte es un medio, no un fin. No te dediques exclusivamente a él, haz también gimnasia intelectual y estudia. Visita constantemente al médico de la FAJ, porque la FAJ tenía también sus compañeros médicos que se preocupaban por la salud de la juventud. Y observa sus instrucciones. No le ocultes tus problemas, ya que él es tu compañero y tu hermano mayor. Eso está escrito en el código de la FAJ
del año 1934. Y justamente ustedes saben como apristas, cuando el APRA se funda, el 7 de mayo del año 1924, y en el año 1930, el 20 de septiembre, se forma el Partido Aprista Peruano, pero se forma pues como parte del APRA continental, como una célula. Y justamente ahí deviene de que el partido crea su juventud aprista. Y preocupado por toda la problemática de ese entonces, luego de la dictadura de Sánchez Cerro, no deja de preocuparse en la salud y sobre todo en el futuro de la juventud. Es así que así como se fundó el Partido Aprista Peruano como uno de los países que crea un partido político, luego que crear el APRA continental el año 24, se crea en Cuba el Partido Aprista Cubano. Y la FAC también, para su juventud y su salud, también toca algunos puntos, y voy a ser muy sucinto. Lo que dice, y aquí quiero que ustedes escuchen, y se han tomado atención en lo anterior, se van a dar cuenta de un término que los diferencia. El cuerpo sano, garantía de acción. El tabaco te envenena, no fumes, repite. La marihuana y todas las drogas te envenenan y matan tu voluntad, no te acerques a ellas, repite. El alcohol degenera al individuo, lo deprava, no la bebas. Equilibra tu perfeccionamiento mental y físico por medio de los deportes y estudio. Visita constantemente al médico de la FAC y observa sus instrucciones. Pero aquí toca algo muy importante, que así como menciona en el año 34, no chache la coca, porque en aquella oportunidad, bueno, era conocido que en los Andes el peruano, para sostenerse y tener fortaleza, y su mejor vitamina era chachar las cocas, y se sentían fuertes. Pero ya en aquella época, Cuba pues, invadida por los norteamericanos, y que estaba totalmente de moda, ellos dicen, cuídate de la marihuana. O sea, ya ellos de antemano ya tenían el problema de la marihuana. Nosotros estábamos todavía en la coca. Pero les di lectura de este díptico y les di lectura de estas partes del código de la FAC en aquella oportunidad de la juventud aprista, tanto del Perú y de Cuba, que ya se venía preocupando por la juventud y sobre todo en este flagelo social que ha venido destruyendo y que sigue destruyendo sobre todo a la juventud. Y me dirás, ¿y por qué te dedicaste a proseguir ese camino? Porque justamente este era el legado de Díaz de la Torre. Y el año 86, cuando Alan ya se había presentado el 85 y gana las elecciones, y estábamos favoritos en todos, el 86 viene la campaña municipal, todavía no había regional, en todo el Perú. Y recuerdo bastante que estaba de secretario general un compañero que en vida fue un gran amigo mío y que lo extraño mucho, Jorge Sanz Parra, secretario general del Comité Distrital del Partido Aprista Peruano, cuya su señora esposa está presente, Gabriela Llerena, una gran amiga. Y en esa oportunidad recuerdo bastante que el candidato era el compañero Eloy Palacios y teníamos que presentar un plan de trabajo. Y yo le digo, como siempre lo he hecho, hay que presentar propuestas de alto impacto conforme a las necesidades de la comunidad. Y en aquella oportunidad Jesús María, pues, dentro de los distritos de Lima Metropolitana, ocupaba los primeros lugares, si es que no era el primer lugar en comercialización y consumo de drogas. Recordemos lo de Jesús María, la cuadra 5 o 6, en la calle Hermilo Valdizán. Recordemos la calle 1 de Lusuriaga.
Y no eran gente humilde, eran gente de clase media, jóvenes que en aquella época estaban con la música pop, hippies, que tenían sus recursos económicos, pero que habían sido atrapados por el flagelo de la droga. Entonces me manifesté y le dije, aquí lo que se necesita para esta campaña municipal y que se tiene que comprometer el alcalde de Jesús María es la lucha frontal contra las drogas. Ya había aparecido Cedro como una ONG, recién empezaba, pero como apristas habíamos formado la Comisión de Prevención de Drogas del conjunto residencial San Felipe. Partimos por ese segmento poblacional. ¿Cuándo? En el año 1986. Tanto es así que hicimos un evento deportivo en San Felipe y cada edificio presentó un equipo de fulbito. Yo le comenté y le comuniqué, le dije, no eran apristas, eran vecinos. Señores, el partido aprista presenta su plan de acción en la lucha contra las drogas a través de la prevención. Y como un medio, vamos a llevar a cabo un evento deportivo. Y se realizó en la espalda del Centro Comercial de San Felipe. Y en aquella oportunidad estaba de jefe del IPD, Gerardo Maruy, que Alan García, en su primer gobierno, lo puso como jefe del IPD, sin ser aprista, simpatizante, pero Alan siempre era abierto para poder darle responsabilidad en el gobierno con personas así no se ven la. Y nos dirigimos a este señor, le dijimos, hemos empezado un trabajo de lucha contra las drogas y vamos a hacer un evento. Necesitamos implementos deportivos. Y llamó, le dijo a su jefe, qué bonita tarea. Por favor, anda a las pistas, márcalos como campo deportivo. Llévale 2 juegos de par y de arcos, un par de palantes de boli y una mesa de tenis de mesa. Lo invitamos, recuerdo, una semana antes de la campaña, de las elecciones, porque en aquella oportunidad las elecciones eran en noviembre, entre el 9 y 11 de noviembre, no era en octubre. Y una semana antes, un domingo, lo llevamos a Eloy Palacios para que pueda dar el play de honor e inaugure ese evento deportivo que se llamaba Al deporte dile sí, a la droga dile no. Nuestro candidato dio el play de honor, dio un breve mensaje que se le dio los puntos que tenía que ofrecer y le dijo, yo estaré siempre con la juventud y lucharemos contra este flagelo para que realmente no destroce a la humanidad. Créanme que San Felipe se sintió contento y satisfecho siendo un segmento de la población jesús-mariana de clase media, media alta, que reconoció ese trabajo. Y los apristas hacíamos ese trabajo social. Y tanto fue así el resultado que comenzamos a invitar gente de otras partes del barrio, puros jóvenes. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos 150 equipos de jóvenes de toda parte del distrito participando en este evento deportivo de lucha contra las drogas. Entonces decidimos y formamos el Comité Distrital Antidrogas de Jesús María. Dirán, Freddy Manrique nos está mintiendo. Salíamos en televisión, salíamos en todos los periódicos. El primer distrito a nivel nacional que fundaba un comité de lucha contra las drogas. Recuerda aquí esta foto en un diario. Estoy con Amalia Pérez, recuerdan, y estoy acá con una persona que usted lo conoce, Ricardo Pérez. ¿Sabe quién es Ricardo Pérez? Ricardo Pérez es el alcalde de San Luis, el actual, y él fundó el Comité Antidroga con nosotros en el año 1986.
Y su papá creó el Comité Antidrogas de San Luis, pero no tuvo tanto éxito que desapareció. Acá no, aquí seguimos, por la perseverancia, la lucha, la impetuosidad que teníamos nosotros y continuamos. Hacíamos marchas contra las drogas, movilizando a todos los colegios, y ahí están los periódicos. Dice: regidor del APRA, Félix Manrique, encabeza la lucha. No en uno, varios periódicos. Año 86, 87, 90. Organizamos los encuentros de la juventud frente a las drogas, los encuentros de padre familia frente a las drogas, la Navidad del niño del pueblo, para llevarle al niño un juguetito, pero haciéndole ver siempre el mensaje de prevención de drogas. Y los eventos anuales de todos los años salen en los periódicos. Vino a inaugurar en un evento, me acuerdo, Chumpitaz, en una oportunidad. Pero, ¿cuál es el mensaje ahora? Me gustaría que esto vuelva a refrescarse. Apristas y no apristas, vecinos que estén presentes, lleven este mensaje. No va a haber mejor forma que se pueda derrotar a la droga si no es a través de la prevención. Ya el actor lo señaló, le dio las instrucciones a los dirigentes. Que lo hayan hecho poco o que se quedaron es una cuestión distinta frente a los graves problemas de la dictadura, y que él estaba también centrado en ese tema, y que se logró recuperar la democracia y se hizo una constitución que fue la del 79, que era el trabajo central ante los graves problemas que atravesaba el país, no dejando de ser el tema de la droga. Entonces, el mensaje es: Mari Lanata, tú que estás aquí en la mesa de honor como dirigente nacional, porque eres miembro del CEN, y el CEN es el Comité Ejecutivo Nacional, y como candidata, no vendas ilusiones, sino llévale como mensaje para que sea responsabilidad y que inserten en su plan de trabajo, y que tenemos llano a ir a cada distrito, si hay que capacitarlos y perfeccionarlos en esta difícil y dura tarea, pero que se puede lograr gracias al ímpetu, a la fuerza y sobre todo a la fe que tiene un aprista. Cuando se propone algo, lo hace y lo logra. Tanto es así que este Comité Antidroga de Jesús María, que fundamos en el 86 y que juramentamos, porque ahí fuiste con Jorge Sanz, me juramentó todavía, fue el alcalde de Jesús María, Víctor Yanguri, y además fue representante de Cedro, me juramentaron un 20 de julio del año 87. Esta era noticia, la gente no lo leía, no le interesaba, pero en el mundo exterior era noticia. Y seguíamos luchando y pidiendo a las organizaciones internacionales para crear un ente rector mundial. Y tanto es así que la ONU, en su Asamblea General de diciembre de 1987, después que fundamos, ellos constituyen el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas y crean su propio organismo. Si no es un orgullo para lo que fundamos y sobre todo sintiéndonos apristas. Y luego la OEA también crea otro organismo posteriormente, y de ahí viene la lucha. Pero la parte sí que es muy triste es ver de que las autoridades no conocen. Ustedes dirán, ¿cuántos han celebrado hoy el Día Internacional de la Lucha contra la Droga? Nadie. ¿Sabe cuándo lo reviví? Hace 8 años. Era gerente de Educación, Cultura y Deporte en la Municipalidad de Pueblo Libre. Y le iba al alcalde, que era un alcalde muy impetuoso, Leonel Eguía, muchachón, y me decía: Félix, yo soy muy activo, ¿eh? Quiero un gerente hiperactivo. Tanto así que lo tenías hasta los domingos y de noche trabajando. Me decía: ya no, ya estoy cansado. Le dije: vamos a formar
el Comité Antidrogas de Porolí. ¿Qué es eso? Me dijo. No te preocupes. Convoqué a las juntas vecinales. Hicimos una primera movilización. Ustedes han visto una foto de mi campaña que sale a la droga de no delante de una banderola y con mi altavoz. Ahí estoy encabezando la marcha. En la propaganda que salía para las candidaturas a diputación. Y la gente se quedó maravillada. Por motivos personales tuve que viajar y tuve que dejar. Pero ya nadie siguió. Yo dije, este camino hay que dejar las semillas, pero antes hay que regarlas y reproducirlas, para que sea un efecto multiplicador y luego siga fomentándose y creciendo. Porque de lo contrario, no va a tener los frutos que nosotros deseamos. Son pocos los que celebran, pero quien celebra con mayor fuerza fue su creador mundial, la ONU. Es por eso que el secretario general de la ONU acaba de mandar su mensaje a nivel mundial. Nadie lo sabe. Y todos los años lo emite. Y permítame un resumen solamente de este mensaje. Mensaje de Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU. El tema de este año se refiere al tema de las drogas, porque no estoy leyendo todo, una parte. Invita al mundo a buscar soluciones basadas en la previsión, lo que le llamamos la prevención, la innovación y la solidaridad, aprovechando la tecnología para poner fin al cibertráfico, colaborando con la policía y las autoridades para detectar y desarticular las redes delictivas y la fabricación de drogas sintéticas sobre todo, y potenciando la inversión en prevención, reducción, daños y tratamiento. Lo dice el secretario general de la ONU, que lo he dicho hoy en su mensaje. ¿Y cuánto nos preocupamos? Son muy pocos. Es por eso que luego de este preámbulo, lo llamo, no sé si les aterraré el tema o no, porque es amplísimo. Yo me he dado el lujo de dar conferencias sobre este tema, 3-4 horas, y la gente atenta, alerta, por querer imbuirse y meterse y conocer más sobre el tema. Pero si yo veo de que de repente, por razones de trabajo u otro motivo, están agotados, entonces yo diría, pues proseguimos en otra fecha. Pero de todas maneras yo tengo que cumplir con ustedes. Pero para ello tengo que definir qué es la droga, porque ustedes saben saber qué es la droga. Y ahí es un preámbulo. Para mí es un preámbulo. La droga es toda sustancia química o natural. Tengan presente, es toda sustancia química o natural que introducida al organismo, al ingresar al organismo, va a afectar nuestra conducta y nuestro sistema orgánico y psíquico. ¿Qué significa al ingresar a nuestro organismo? ¿Cómo ingresa? Puede ingresar por las fosas nasales, aspirando. Puede ser intramuscular, puede ser endovenosa, puede ser ingiriendo una pastilla. Muchas formas, pero ingresa al organismo por cualquiera de las vías y afecta aquí nuestra salud. Entonces, de acuerdo a la medicina, la salud integral lo ha representado como una figura geométrica. Imagínense ustedes mentalmente un triángulo equilátero, donde una parte es la salud física, la otra la salud psíquica y una tercera la salud social. Dice este concepto que para tener una buena salud integral,
los tres lados del triángulo equilátero deben tener la misma magnitud. Y si pensamos que un lado reduce o crece, entonces ya no es un triángulo equilátero, será un triángulo de otra forma, en la figura geométrica. Pero lo que queremos representar en la salud integral es un triángulo equilátero que representa a la salud integral. ¿Qué significa? Que la salud física, psíquica y social tienen que estar en el mismo nivel, en el mismo estado, para decir gozo de buena salud. ¿Y qué hace la droga? Lo distorsiona, lo desequilibra. Si tomamos un vaso de agua, ¿me va a afectar mi salud? No. Pero si tomamos un vaso de ron, va a afectar de todas maneras, ¿no? Porque es normal, lo va a afectar. Entonces, ya sabemos de una forma primigenia, como una forma de diferenciarlo. ¿Qué es lo que dice este concepto? Entonces ya sabemos definir qué es cualquier sustancia química o natural. ¿Y por qué químico natural? Natural, como chachaban hoja de coca. Cogían su hoja de coca, se lo metían en la boca y chachaban. Natural. Química, ya esa coca procesada, fabricada, lo convierten en PVC o en clorhidrato. Entonces es una sustancia química. Por eso dice, cualquier sustancia química o natural que introducir al organismo, pues ya estamos definiendo que puede ser química o natural. Eso es para que básicamente sepan el concepto de lo que es la droga. Y hemos definido también muy sucintamente, por la rapidez del tiempo, lo que es la salud integral. ¿Correcto? Vayamos a algo también que es importante. Las drogas también se clasifican, pues. Es bastante amplia sus clasificaciones. Pero vayamos a lo más usual. Drogas legales y drogas ilegales. ¿Cuáles son las drogas legales? No. Legales. El alcohol, el tabaco, las medicinas y productos industriales. Tenemos en el alcohol dos tipos: el destilado y el fermentado. Por ejemplo, pueden fermentar el vino y lo consumen, pero lo fermentan ¿de qué? De la uva. La uva, siendo una fruta que uno lo come con naturalidad y por salud, si lo fermentas se convierte en un licor fermentado. ¿Y el destilado, me dirás? El destilado es cogiendo como base al fermentado, María Lanata, cogiendo como base al fermentado, extrae su alcohol. Lo puede someter en un tiempo de añejo por más tiempo para que se convierta en un alcohol que va a tener de 35 a 55 grados, como por ejemplo el whisky, como por ejemplo el limorrón y otros. Sin embargo, el fermentado, como la cerveza que sale de la cebada, va a tener de 5 a 10 grados de alcohol. Entonces, para que vean la calidad, o mejor dicho, en la clasificación de las drogas, cómo nosotros podemos contextualizar y poder identificar. Y el tabaco, ya sabemos que aparte de todo es la matriz actualmente en estas enfermedades tristes, que es el cáncer, ¿no? Reconocido. Directamente afecta al pulmón y se dirige a otros órganos. ¿Cuál es el tabaco? ¿Y por qué toqué las medicinas? Porque las medicinas, mientras tenga su receta médica, es legal. Me duele la cabeza, una aspirina, una antalgina,
Ahora han salido ciertos nombres extraños. Pero hay algunos que dicen, ¿sabes qué? No voy al médico. Mi vecina me ha recomendado que tome tramadol de 200. ¿Así? Me duele mucho, tómate 500. Ah, qué bien, gracias. Va a la farmacia y se compra su tramadol de 500 o de 1.000.000 y lo ingesta. Siente tranquilidad, pero no sabe que se está suicidando, no sabe que está entrando al boquerón del diablo, porque eso va a permitir que más adelante pueda crear una dependencia, porque justamente las medicinas tienen que ser prescritas por el médico, porque el médico va a saber en su tratamiento de la dolencia. Tengo una afección, tengo infección en la garganta, estoy con la fiebre, estoy con gripe. La vecina, la mamá, la hermana le dice, tómate tal pastilla, tómate mejor dos, le dice todavía, le recomienda a buena gente, y le comienza a intoxicar. Y del mismo modo también tenemos las drogas que son legales, pero cuyo uso indebido puede hacer daño. El Terocal. ¿El Terocal para qué sirve? Para la fábrica, es un pegamento. Pero ¿cuándo hace daño? Cuando lo comienzan a inhalar. Y estamos viendo estos chicos en las esquinas, inhalan Terocal porque es lo más barato, lo más cómodo. Se compran un sol y tienen para una semana. Lo meten a la bolsa y se embolsan y comienzan a inhalar. Entonces, tenemos las drogas legales. Y las ilegales, ahí está pues la marihuana, que es una droga depresora. Tenemos el derivado de la coca, el PVC y el clorhidrato de cocaína. Tenemos las drogas alucinógenas, como el LSD, y por sus efectos al sistema nervioso central, y para que conozcan, podemos clasificarlas en depresoras y en estimulantes. Muchas mamás dicen, a mi hijito lo veo muy inquieto, lo llevo al médico, doctor, mi hijo está inquieto. Bueno, vamos a darle su medicina, pues, y le da una depresora. ¿Para qué? Para quitar su ímpetu, para ralentizarlo, para disminuirle. Entonces, está bajo la prescripción de un médico. Al contrario, doctor, a mi hijo lo veo muy entumido, muy callado, era alegre. Bueno, pues, démosle un estimulante. ¿Pero quién está dando? Un médico. Pero a veces, entre las madres dicen, oye, lo veo a mi hijo callado, no sé qué pasa. Como si fuera médico, le recetan. Dale tal medicina, dice que eso lo va a levantar. Sin embargo, lamentablemente, pues, lo está matando. Porque eso va a crear a que su organismo pueda crear dependencia. Y es por eso que tenemos que definir qué es dependencia. La dependencia es el hábito que llega a tomar tanto el organismo como el estado psíquico de la persona. Consume una droga y el cuerpo le pide. Por ejemplo, los derivados del opio se inyectan y de repente, en un tiempo determinado, siente sudoración, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, todos los dolores del cuerpo, porque lo que quiere justamente es más droga. Y tiene que meterle su droga, como las medicinas legales que lo usan en forma indebida. Entonces comienza el organismo a acostumbrarse. Entonces la dependencia orgánica ya es el hábito, la costumbre del organismo, de los órganos del cuerpo, que desean a cada momento ser satisfecha su ansiedad justamente con la ingesta de esa droga, que es una droga que causa una dependencia física. Y la dependencia psicológica ya no es que tu cuerpo te pide, sino te pide tu ansiedad, tu deseo desesperado. Quieres tomar. Es viernes, se me picó el diente. ¿Qué hacemos? Se me picó el diente el viernes.
y viene la tentación y le dice, un parcito, ya pues un parcito. Se sienta y comienzan a cantar 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y se comienza a multiplicar y le dice, ¿nos vamos? No, 2 más. ¿Por qué? Porque es su ansiedad. Yo les aseguro que si esa persona lo lleva a su lugar y le dices, hoy no tomas, no se va a enfermar, se le va a pasar, despierta como si nada. Se le pasó. ¿Por qué? Porque era una ansiedad, era psíquico y todo está en la voluntad. Ya no tuvo la oportunidad, pues se le pasó. En cambio el orgánico no, si no toma se muere. Me duele el estómago, forzosamente tiene que tomar, así lo lleven de emergencia, el mismo médico le debe decir, toma más medicina, pero ya su organismo se acostumbró. Y la tolerancia, ¿qué es la tolerancia? Justamente es el manejo de los tiempos. Luego que viene la dependencia, viene la tolerancia, y el organismo dice, esta pastilla ya no me hace daño, lo tomaba cada 6 horas, ahora debo tomar cada 4 horas, porque me ha recetado mi vecina y lo debo tomar. Y el médico, no, él no me ha recetado, la vecina me ha dicho. Entonces, lamentablemente, ahí viene lo que es la dependencia. Y para poder resumir y poder concluir este maravilloso tema, me van a decir, ¿y cuáles son las causas de la drogadicción? La drogadicción no tiene causas. Algunos dicen la pobreza, o sea que todos los pobres tendrían que ser drogadictos o alcohólicos. Es la falta de comunicación. Entonces todos los niños que tienen un hogar disfuncional tienen que ser drogadictos. No. No existen causas, existen factores de riesgo. Uno es la falta de comunicación. ¿Y qué significa la falta de comunicación? Que puede ser en el hogar o de parte de las autoridades que puedan informar en su familia o a la población sobre este tema de las drogas. Tú conociendo el tema de las drogas desde niño, creces con esa información. Si tú continúas, es porque ya naciste para ser malo, entre comillas. Pero tenga la seguridad que esa información va a ser preventiva. Va a ser como una vacuna. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas son preventivas. ¿Qué hacen? Se adelantan. La vacuna contra la gripe, te vacunan, ya no te da la gripe. ¿Y qué es la información en la prevención del consumo de drogas? Es una vacuna para inmunizarlo, porque le vas a dar a conocer. Ahora, si lo haces, ya es porque la persona nació para hacerlo. Porque una persona inteligente, con raciocinio, llega a tomar conocimiento y dice, no, no lo hago. ¿Por qué? Si me va a hacer daño. ¿Y por qué sucede ahora? Por falta de información. Y la comunicación entre padres e hijos, que debe ser importantísimo. Importantísimo. Yo aplaudo aquí a la compañera Mariela, una excelente mamá. La conozco muchísimos años, cuando a su hijo de niñito lo llevaba con otros niños y formó el Club Deportivo La Chapa para que juegue pelota. Es tan cariñosa con su hijo que ahora que estuvo postulando para diputado, está tan pegado y dijo, oye, un ratito, ya no tanto, cuidado con la mamitis. Y eso también es otro extremo. Pero si es, por decir un ejemplo, cómo tienen que ser tan comunicativos los padres. Porque dice pues aquí una narrativa de que había un millonario, un banquero, que ganaba muchísimo dinero. Y tanto es así que a sus hijos los puso en los mejores colegios, en los mejores clubes, tenían todo, las mejores ropas, la mejor casa con piscina, todo. Pero uno de sus niños observó que sus amiguitos iban al colegio a las 8 de la mañana
y lo llevaba a su papá. Y decía, ¿por qué ese niño le lleva a su papá y a mí no me lleva? ¿Por qué? Entonces se acerca y le reclama. Por favor, le dice, tengo que trabajar, déjame trabajar, tengo que darle todo, todo. Y se va. Entonces el niño, preocupado, dice, yo quiero conversar con él. Entonces se queda en su casa, porque el señor salía 7 de la mañana y regresaba 12, 1 de la mañana. Le espera en su casa, en su salita, en su mueble, y espera que llegue, y el papá lo encuentra dormido y le recrimina, ¿qué haces allí a estas horas de la noche sin dormir? Tú tienes que dormir, tienes que descansar, eso te hace daño. Papá, no, le dice, pero papá, escúchame, no te estás portando mal, te doy todo, tienes casa, piscina, tienes todo, por favor, pero papá, le lanza una cachetada y el niño se va corriendo a dormir, llorando, bueno, triste. Y el papá después se arrepiente. Y al día siguiente el niño dice, yo voy a romper mi chanchito, porque como era hijo de un millonario, imagínense pues el chanchito, la cantidad de dinero que tendría, y lo esperan. Y el papá llega 12 de la noche y le dice, otra vez te he dicho que no puedes estar aquí, o no has entendido. Le levanta así y dice, un momento, le dice, ¿cuánto ganas tú para darme todo eso? ¿Cuánto te cuesta un minuto? Toma, te lo compro. El papá se pone a llorar, lo lleva a su hijo, y de ahí para adelante fue una lección de padre que aprendió para poder tener comunicación con su hijo, que es lo más importante, y que el hijo le estaba reclamando. Tanto así que su platita guardada que tenía, le dijo, te compro un minuto de tu tiempo, pero me das a mí ahora y dedícate a mí, para que vean lo importante que es la comunicación. Otro, la presión de grupo. Nos hemos acostumbrado a la presión de grupo. Los jóvenes sobre todo tienen un grupo de amigos y los amigos ponen pues sus pautas. Este fin de semana nos vamos a fiesta, este fin de semana tenemos que hacer tal o cual cosa, y el que no hace es un nerd, es un tonto, es un sonso. Lo sacan del grupo, y este chico, para no sentirse marginado, entonces él tiene que acatar lo que le dice el grupo. Este fin de semana hay una fiesta de 15 años y tenemos que ir a disfrutar. Pero voy a pedir permiso. ¿Para qué vas a pedir permiso? Vamos nomás, nos han invitado. Como no quiere salir del grupo, se siente presionado y va a la fiesta. Y encima en la fiesta, cuando le dicen, salgan a bailar chicos, todos están así, tímidos, arrinconados. No falta que alguien comience a girar la cerveza para recién tomar valentía y valor, para sacar a bailar toda la noche, y como un trompo comienza a moverse. Como dicen los chicos, ya me puse en nota, ahora sí puedo. Entonces, en las fiestas, antes de bailar, tienen que ponerse en nota, porque si no, van a estar arrinconaditos sin hacer nada. ¿Por qué hacen eso? Por presión de grupo. Porque los chicos tienen sus códigos. Entonces, por eso que los padres tienen que ver con quién paras tu hijito. No tampoco meterse en la vida privada, pero observar, supervisar. ¿Con qué gente paras tú? Y uno inteligentemente averiguar qué chicos son e investigarlos. Y de repente, si llegan a auscultar, van a ver que esos chicos tienen problemas, denuncias en la comisaría, porque el colegio se peleó con tal chico, se rompió, o lo encontraron llevando licor, una y cuantas cosas de mala crianzas que vienen haciendo para su edad. Entonces los padres tienen que ver con qué grupo, y qué grupo debe ser con grupos que tengan objetivos productivos.
Y hay una serie de factores de riesgo. Pero quiero culminar ahora en qué momento, cuando ya está en problema, ya tocó fondo, le llaman. Cuando el adicto ya no puede salir, dice, ya tocó fondo. Entonces, tienen que ver ustedes con mucho amor, con mucho cariño acercarse. El padre haría mal con reprimenda decirle, ¿qué haces tomando? No sales de la casa, te quedas. Peor, lo que era rebelde. Si sabe que tiene ese problema, tiene que saber que el responsable es el padre. Porque de repente uno de los factores de riesgo, él es el responsable. La falta de comunicación, o tantas cosas, o el exceso de dádivas. Toma dinero, ¿qué quieres? Papá, me voy a una fiesta, toma. ¿Qué más? Toma. ¿Quiere un carro? Toma. ¿Quiere una moto? Toma. Le da a todos. Pero al final, ¿quién lo controla? Entonces, lo que tienen que ver es de que en esta etapa de la ingesta viene la angustia, es la etapa inicial, es el deseo desesperado que te pide el cuerpo o la mente, desesperado para consumir, es la etapa de la angustia. Una vez que está consumiendo, comienzan a sentir fantasmas, les viene la perseguidora, están ocultos, ya viene la policía, que no nos vean, comienzan a esconderse. Y esa etapa, en esas etapas, si los padres los ven, no pueden actuar. Es como a una mascotita que está comiendo su hueso y se lo quiere quitar. ¿Qué te hace? Entonces, si en ese momento tú quieres poner orden, estás equivocado. ¿Sabes cuándo tiene que actuar? Tiene que actuar cuando ya esta persona caída fue a descansar y se levanta al día siguiente, él va a entrar en razón. ¿Qué he hecho? Esa se llama la etapa de la depresión. Le viene la depresiva. ¿Qué he hecho? Ni un sol, sin ropa, sucio, cochino. Y de repente amaneció en la calle tirado. ¿Qué he hecho? Yo no quiero seguir ese camino, no quiero seguir ese camino. Entonces, en la etapa depresiva es donde el hombre requiere la ayuda. Y es donde la persona, el que quiere ayudar, le tiene que dar la mano. Quien puede ser el más cercano es el padre. Pero si no conoce, hay lugares que tiene que acudir. Y tiene que pedir ayuda para poder llegar al hijo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la persona que va a dar la mano tiene que saber en qué momento tiene que actuar. Es en la etapa depresiva, donde la persona adicta, él quiere salir, pero no puede. Quiere salir, pero le impide algo. Hay muchas terapias. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, AA, y que tiene también para tratar a los niños, a los hijos, a la niña, y tiene para tratar a la familia, a la pareja, a la no. Y si consume otras sustancias, tienes el NA, Narcóticos Anónimos, que tiene que tratar también al niño, porque el niño sufre, porque cada persona adicta enferma alrededor a 15 a 20 personas, entre papá, mamá, hijos, esposa, etcétera, etcétera. Y ahí está pues Naranón para los padres, la familia, y Naranín para los niños. Es una asociación mundial que gracias a 2 personas pudieron salir gracias a sus propias experiencias. Y algo muy importante, por eso lo he invitado, hay una terapia que es la más importante de todos. Es la terapia de fe, la terapia espiritual. La terapia a quien tú tienes que dirigirte ante este problema o cualquier otro que le suceda al hombre. Y gracias a eso tenemos aquí a Jorge, que él se entregó a la palabra de Dios, quien es un prodigio de esa palabra de Dios. Y por qué no decir, es un milagro de la palabra de Dios, porque todo lo que hace el hombre está dentro del plan de Dios. Y cuando la persona no quiere reinsertarse, porque algunos le llaman
rehabilitación, otros le llaman readaptación o diversos términos. El asunto es que tienen que salir de este paso donde está imbuido en las drogas, en el consumo, para poder salir a ser un hombre útil de la sociedad. Culmino, compañeros, solamente con un mensaje para decirles de que tienen que estar todos preparados y cuando hayan más conferencias sobre este tema asistan. Yo sé que ahora de repente por sobre el trabajo, quizás, pero va a haber otros momentos que les va a interesar. Y algunos dirán, porque es costumbre, Señor, quisiera que por favor vaya a mi colectividad o a mi comunidad o a mi colegio de mis hijos para que una conferencia. Para mí, con mucho orgullo, porque para eso tenemos que formarnos. Yo me he formado, yo soy abstemio, yo no consumo ni una gota de licor, no porque haya tenido problemas, sino porque justamente cuando leí el mensaje de Aira Torre y dije me voy a encaminar a hacer prevención de drogas, y estaba preparado como un ser normal, común, era regidor en ese entonces, tenía muchas reuniones sociales. Entonces un niño me dice, Señor, me dice, qué bonito su mensaje de prevención de drogas, y nos ha alentado bastante. Pero yo le he visto haciendo un brindis, un brindis, y me quedé meditando. Sí, le dije, porque estamos en una reunión de regidores, ¿sí? Sí, me dijo, pero se predica con el ejemplo. Me quedó grabado y dije, si yo quiero seguir esta tarea social, pues yo voy todos los años. En Jesús María, la comisaría, los colegios. Con Mario Nate hemos hecho campañas, muchos años. Si yo quiero ir, entonces yo tengo que estar pues impoluto, limpio. Para que nadie me diga, oye, yo no te he visto, Ampay. Es como el cura. Si te va a hablar de la palabra de Dios y le dice, yo te vi saliendo de algún lugar, ya no pues. El cura, el sacerdote, tiene que ser un hombre transparente y limpio. Y en este mensaje, como aprista y como ciudadano y peruano, yo tengo que hacer un sacerdote de mi comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Jorge, por tu testimonio, por compartir tu gran experiencia. Mario, hiciste la presentación, te agradezco. Esta conferencia me hace recordar el año 1979, un amigo del partido, entonces director y promotor del colegio Hans Christian Andersen, el rotario Constantin Sturman, ya fallecido por supuesto, era un hombre ya mayor en aquella época. Nos invita a un grupo de jóvenes de Rotarac, o sea, el Rotary juvenil al que yo pertenecía. En aquella época era presidente de Rotarac de Lince. Justamente una presentación en Canal 5 de Panamericano para hablar sobre drogas ya en aquella época. Era preocupación también de Rotary International este tema, como otros temas de interés mundial, ¿no? Preservación del planeta Tierra y la prevención de la vida a través de la prevención como la buena educación, como lo ha manifestado Félix. Yo creo que es un compromiso que todos los candidatos a cualquier cargo que vayan a ocupar en nombre de representación de partido aprista y de cualquier movimiento o grupo político que pertenezcan, tiene que haber compromiso. Este día no es solamente de conmemoración de una firma, una resolución. El objeto de conmemorar este día es concientizar, sensibilizar como lo ha hecho Jorge, concientizar como lo ha hecho Félix y nosotros asumir, todos los compañeros asumir el compromiso de continuar en esta tarea y apoyar a Félix. Bueno, esta casa no está, me dijiste tú, tal día es en la conmemoración
y si se puede, y se dedique en primera, sí, pero no sea la última. Habrá otra oportunidad, habrá otros asistentes, convocaremos a otros compañeros, otras amistades y seguiremos en esa tarea. Y hay que levantar esta bandera de lucha por una sociedad mejor y cada día más sana, en mente y en cuerpo. Bueno, muchas gracias amigos y compañeros. Una pregunta. Compañero Bejarano. Muy brevemente, por la hora. Primero, felicitar al compañero Fernando Lindo por haber convocado al compañero Manrique, un tema recurrente, un tema cotidiano en nuestras vidas. Y miren, los medios de comunicación, en vez de cumplir un papel preventivo, claro, factor dinero, factor negocio, son los primeros, ¿no?, en promover el consumo del alcohol, incluso de las drogas. Los medios de comunicación masivos, como vemos que es la industria mejor rentada, ¿no? Las grandes empresas multimillonarias son pues las que venden cigarros, drogas, licores. Desgraciadamente los medios de comunicación en el Perú es uno de los factores que promueven, no sé si directo o indirectamente, pero promueven el consumo. Por otro lado, para terminar, muy oportuno que se le cite al compañero jefe. Desconocía, lo confieso, desconocía ese documento, hay que divulgarlo, compañero jefe. El jefe, una vez más, nos sorprende cómo se adelanta a hechos que pasan en el mundo. Fue el primer ecólogo ecológico en el mundo, fue el primer formador de juventudes en América Latina, y miren que fue el primero que se pronunció por el consumo. Claro, porque en la época que él era joven, la morfina y la droga estaba de moda, pues acuérdense de Abraham de Lomar, la bella época, y la gran bohemia, ¿no? El medio. Entonces ahí la Torre lo vio en sus amigos, en sus coetáneos, ese problema. Para terminar, compañero Félix, me parece que esta campaña debe trascender nuestro local partidario. Debemos en nuestros barrios, en nuestras juntas vecinales, en nuestros trabajos, organizar, invitar a usted con ese conocimiento que nos ha ilustrado esta noche, con documentos, ir a las calles, ir a un local vecinal, comunal, y dirigirse a la comunidad. Entonces es una forma de hacer aprismo, con bastante solvencia y con bastante autoridad moral. Reitero mi felicitación al compañero Lindo y a usted, compañero Félix, lo comprometo para llevarlo a la base de Barranco. Voy a hablar con el secretario general y invitar también ahí a las instituciones vivas de Barranco, en el local, al margen de esta campaña municipal, ¿no? Al margen, lo cual, como dicen también muy bien el compañero Lindo, todo suma. Pero lo quiero comprometer para que vaya a la base de Barranco. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Santiago. Realmente, voces como la suya que queremos escuchar en todo el territorio nacional, que se sumen a esta campaña de bandera, que debe ser bandera aprista, bandera de democracia, de justicia, de pan con libertad. No se comprende pan con libertad si hay consumo de drogas. No se comprende justicia social si hay exceso en el consumo de bebidas alcohólicas o en el consumo exagerado de tabaco. Seamos justos con nosotros mismos. Empecemos por ahí. Bueno, compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia y los invito.